Hace apenas unos minutos, una verdad oculta estalló como una bomba, dejando en shock total a millones de seguidores. Gabriel Soto, el eterno galán de las telenovelas mexicanas, atraviesa una de las etapas más oscuras y dolorosas de su vida, y lo que ha salido a la luz no es un simple rumor pasajero, sino una revelación profunda que desmantela el mito y nos muestra al hombre frágil detrás del ídolo, porque esta no es una historia cualquiera, esto es una confesión emocional, un derrumbe anunciado, una cadena de secretos que por años se mantuvieron bajo llave y hoy por fin se abren como una herida sangrante, su rostro siempre impecable, su sonrisa siempre lista para la cámara, escondían batallas internas que pocos imaginaban. Una fuente cercana ha declarado en condición de anonimato que Gabriel habría sufrido un colapso emocional severo hace apenas unas semanas, algo que coincidió con la cancelación inesperada de varios compromisos profesionales y con la filtración de imágenes que muestran al actor en un estado de vulnerabilidad extrema. Lo más perturbador es que hay quienes aseguran que todo esto podría marcar el final definitivo de su carrera en el mundo del espectáculo. Lo que comenzó como una sospecha aislada, hoy se convierte en un rompecabezas de verdades enterradas, porque para entender el presente hay que mirar atrás a la infancia de Gabriel, marcada por el silencio, por la presión, por la constante necesidad de ser perfecto. Creció en un hogar donde la disciplina era ley y donde los errores se castigaban no con palabras, sino con miradas de decepción. En ese ambiente, el pequeño Gabriel aprendió a ocultar lo que sentía, a sonreír. Aunque por dentro se estuviera quebrando, soñaba con libertad, pero vivía en una jaula de expectativas sociales. Su lucha con la imagen corporal fue brutal. A pesar de su belleza evidente, él mismo confesó haber sido víctima de bullying. Se sentía invisible, delgado, inseguro en un cuerpo que no reconocía su refugio. Fue el deporte y el modelaje no como una pasión, sino como un intento desesperado de encontrar aceptación. A los 18 años. Su cuerpo cambió su imagen, se volvió su escudo, pero su corazón seguía roto en 1996, cuando representó a México en un concurso internacional. Sintió por primera vez que podía ser visto, pero no por quién era, sino por cómo lucía. Y eso lo marcó profundamente, porque a partir de ahí cada paso que dio, cada éxito, cada contrato, cada relación amorosa, estuvo contaminado por ese mismo dilema. ¿Quién soy cuando nadie me mira? Cuando no estoy interpretando un papel en la televisión. Sus romances fueron titulares, sus rupturas escándalos. Pero nadie habló de las lágrimas privadas, de las noches de insomnio, de la ansiedad que lo carcomía por dentro. Recientemente alguien del medio afirmó que Gabriel habría tomado la decisión de alejarse definitivamente del foco público, y que ese silencio que ahora rodea su figura no es casual, sino parte de un proceso de reconstrucción personal, duro, doloroso, pero necesario, porque el colapso no fue solo emocional. Fue físico. Fue existencial. Y este hombre, que alguna vez fue símbolo de fortaleza y seducción, hoy lucha por encontrarse a sí mismo en medio de la oscuridad. Si creías conocer a Gabriel Soto, prepárate, porque esta historia apenas comienza y lo que viene es mucho más profundo, más humano y más real de lo que jamás imaginamos. En medio de una industria implacable donde la apariencia lo es todo y el alma suele quedar en segundo plano, Gabriel Soto decidió romper el molde, pero el precio fue altísimo, porque detrás de cada logro se escondía una batalla silenciosa, entre lo que mostraba y lo que realmente sentía, una lucha constante por mantener su identidad intacta frente a una maquinaria que lo exigía perfecto, inquebrantable, inmortal. Voces cercanas afirman que en sus primeros años, Gabriel vivió momentos de ansiedad profunda, episodios de aislamiento emocional y un miedo permanente a defraudar a quienes creían en él desde fuera. Se veía el ascenso meteórico del modelo que brillaba en pasarelas y comerciales, pero por dentro se gestaba un terremoto emocional alimentado por el peso de las expectativas y una autocrítica devastadora. Se decía a sí mismo que no era suficiente, que no bastaba con gustar, que debía demostrar que valía por lo que era, y no solo por lo que mostraba el modelaje. Le abrió puertas, sí, pero también lo encasilló.
Lo colocó en una vitrina, donde el juicio era constante y despiadado, y fue entonces cuando decidió ir más allá, romper con la imagen, y atreverse a soñar con algo que pocos creían posible, convertirse en actor, pero no en uno más, sino en uno que conmoviera, que dejara huella, que trascendiera. Por eso ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa, un entorno competitivo, exigente e implacable, donde se forjan talentos, pero también donde se quiebran ilusiones. Allí Gabriel no solo aprendió técnica, también aprendió a resistir, a disciplinarse, a caer y levantarse una y otra vez. Sus primeros papeles fueron pequeños, pero fueron también la prueba de fuego que lo obligó a demostrar que no era solo una cara bonita, que había profundidad, que había intención, que había entrega detrás de cada línea memorizada, y de cada personaje encarnado. Luchaba contra el prejuicio de ser el modelo que quería actuar, contra el estigma de lo superficial. Y aunque las críticas no cesaban, él seguía adelante con una ética de trabajo feroz. Noches sin dormir, audiciones extenuantes, ensayos interminables. Todo con un solo propósito: conquistar un lugar legítimo en una industria que lo miraba con escepticismo. Su gran salto llegó con Mi querida Isabel, un papel secundario pero fundamental, porque fue la primera vez que un productor reconoció públicamente su talento. No su físico, no su popularidad, sino su capacidad de conmover a través de la actuación. Y ese momento marcó el inicio de una nueva etapa más sólida, más real, pero también más difícil, porque con el reconocimiento vino una fama vertiginosa, eventos, alfombras rojas, entrevistas, compromisos, la presión de ser siempre perfecto, de no equivocarse, de no bajar la guardia. Todo eso comenzó a cobrar factura en su salud emocional, y mientras afuera todo parecía ir viento en popa, adentro la tormenta apenas comenzaba. Gabriel empezó a experimentar episodios de agotamiento extremo y una sensación creciente de vacío existencial, como si el éxito no llenara el hueco que la infancia le había dejado. Se convirtió en un maestro de las apariencias, un experto en disimular el dolor, pero el cuerpo no miente, y el alma tampoco, y poco a poco, las fisuras comenzaron a mostrarse en forma de ausencias repentinas, silencios prolongados, miradas perdidas detrás de cámaras. Hubo días en que Gabriel dudó de todo, incluso de sí mismo. Se preguntaba si valía la pena, si el precio del reconocimiento no era demasiado alto, si al final había perdido más de lo que había ganado. Y es aquí donde el relato se vuelve más crudo, porque lo que pocos saben es que durante una etapa clave de su carrera, Gabriel estuvo al borde de abandonar todo, de dejar la actuación, de alejarse de los reflectores y buscar una vida distinta, más simple, menos dolorosa. Hubo una conversación crucial con un mentor, alguien que creyó en él, cuando nadie lo hacía. Esa charla lo hizo replantearse todo y decidir seguir adelante, pero con una nueva perspectiva, con la convicción de no traicionarse nunca más, de no fingir una felicidad que no sentía, de no sonreír cuando quería gritar. Ese fue el punto de quiebre y también el de transformación. El Gabriel que surgió de esa crisis era distinto, más fuerte, pero también más consciente de su vulnerabilidad. Y desde entonces cada papel, cada escena, cada entrevista fue un acto de redención, una manera de decir: aquí estoy, este soy yo. Y aunque el mundo me quiera perfecto, yo elijo ser humano, y esa elección lo cambió todo. Su mirada firme ocultaba batallas internas que muy pocos podían imaginar, porque mientras el mundo lo aplaudía, él luchaba por no derrumbarse por dentro. Cada éxito era una victoria, pero también una prueba constante de que debía seguir demostrando que era más que una fachada, más que un galán, más que un nombre en los créditos. Y fue en esa entrevista donde por fin se desnudó. Emocionalmente, habló de su infancia, de la presión desmedida de su juventud, de los momentos en que la fama lo hizo sentir más solo, que nunca reveló que hubo noches enteras en que se preguntó si realmente valía la pena, si todo ese reconocimiento compensaba el precio de su salud mental y emocional. Mencionó sin rodeos el miedo constante a ser olvidado, a quedarse sin papeles, a no estar a la altura del ideal que los demás habían creado de él. Porque Gabriel Soto vivió atrapado entre la exigencia de ser perfecto
y la necesidad desesperada de ser simplemente humano. Confesó que muchas veces se sintió utilizado, reducido a una imagen comercial vendible, moldeable pero vacía en su interior, y aunque las luces lo envolvían y los aplausos lo seguían a donde fuera, él sabía que había algo roto, algo que ninguna portada ni alfombra roja podía reparar. Esa entrevista fue un antes y un después. No porque cambiara su carrera, sino porque por primera vez permitió que el público viera al hombre, al ser humano frágil, herido, cansado, pero también resiliente. Fue un acto de valentía en una industria donde mostrar debilidad es casi un pecado capital. Pero Gabriel no se detuvo ahí. Después de esa confesión, llegaron decisiones cruciales que lo alejaron temporalmente del espectáculo. Se alejó de los foros de grabación. Rechazó proyectos importantes y se sumergió en un proceso profundo de sanación personal porque entendió que si no sanaba por dentro tarde o temprano, todo se derrumbaría por fuera. Muchos creyeron que ese retiro era el fin de su carrera, pero en realidad fue el principio de su redención. Gabriel comenzó a trabajar en su interior, con terapias, con introspección, con un compromiso total hacia sí mismo. Entendió que la fama no debía ser una carga, sino una plataforma que si su historia podía inspirar a otros, debía ser contada sin adornos, sin filtros, sin vergüenza. Y así fue como resurgió, pero con otra luz, ya no la del joven galán de mirada perfecta, sino la de un hombre maduro, consciente de su historia, dueño de sus decisiones y dispuesto a vivir su verdad sin pedir disculpas. Su regreso a la pantalla fue recibido con una mezcla de sorpresa y admiración, porque ahora ya no era solo el actor, era el sobreviviente, el ser humano que había atravesado el infierno del juicio público y había salido más fuerte, más completo y más real que nunca. Y aunque los escándalos no dejaron de tocar su puerta, él ya no los enfrentaba con miedo, sino con la tranquilidad de quien sabe quién es, y no necesita demostrarlo más, porque Gabriel Soto ya no pertenece al estereotipo del galán inquebrantable. Ahora es el símbolo de una generación de artistas que se atreven a mostrar sus cicatrices, que no temen derrumbar mitos, que prefieren ser reales a ser perfectos. Y su historia apenas está comenzando, porque lo que viene no es solo el próximo papel, ni la siguiente telenovela. Lo que viene es la transformación definitiva del hombre que todos creían conocer, pero que hasta hoy solo nos había mostrado una parte de su alma. Prepárate, porque lo mejor y lo más honesto aún está por contarse. Pero como si todo eso no hubiese sido suficiente para quebrar a cualquiera, el golpe más devastador llegó con la filtración de un video íntimo, una invasión cruel y despiadada a su privacidad, que lo dejó expuesto frente a millones de miradas curiosas y lenguas venenosas. Gabriel no solo fue víctima de una violación brutal a su intimidad, sino también de una despiadada lapidación pública, donde se le juzgó no por lo que hizo, sino por atreverse a ser humano. Ese momento marcó un antes y un después, no solo en su carrera, sino en su identidad, porque el dolor de verse reducido a un objeto de morbo fue más profundo que cualquier crítica actoral, más lacerante que cualquier titular sensacionalista, más hiriente que cualquier rumor de infidelidad. Él mismo lo dijo con palabras que aún resuenan: me despojaron de mi dignidad, me sentí exhibido, como si ya no me perteneciera a mí mismo, y esa herida aún abierta fue lo que lo empujó a enfrentar la justicia, a alzar la voz contra una cultura que normaliza el escarnio mediático, a exigir respeto, no como celebridad, sino como ser humano. La relación con Irina Baeva, lejos de ser un refugio, se convirtió en otro campo de batalla público, señalada desde su inicio como una historia de traición condenada, desde la primera fotografía, criticada, analizada, cuestionada en cada gesto, en cada ausencia, en cada silencio. Incluso cuando intentaban mostrar amor, lo hacían con el peso insoportable de tener que convencer a un mundo entero que no quería creer en ellos. Gabriel lo reconoció: hemos aprendido a amar con el mundo en contra. Una frase que encierra el precio emocional de intentar construir algo real en medio del ruido insoportable de la opinión ajena, y como si eso no bastara, surgieron acusaciones en los sets de grabación que lo retrataban como un divo, como alguien difícil de tratar. Exigente, temperamental, versiones que algunos respaldaron y otros negaron rotundamente.
pero que contribuyeron a erosionar su imagen, alimentando el relato de un Gabriel Soto, conflictivo, egocéntrico, incapaz de separar la fama del respeto laboral. Sin embargo, sus verdaderos colegas, los que han compartido con él tras bambalinas, aseguran que detrás de cada exigencia había un deseo honesto de entregar lo mejor de sí, que su aparente dureza era muchas veces un mecanismo de defensa ante la presión constante de mantenerse vigente en una industria que no perdona errores y que glorifica solo a quienes se mantienen impecables por fuera, sin importar cómo estén por dentro. En medio de toda esta tormenta, Gabriel ha sido muchas cosas: ídolo, villano, víctima, símbolo de morbo, pero también ha sido algo más. Ha sido resistente, ha sido valiente, ha sido capaz de mirar a la cámara y hablar con el corazón en la mano, de mostrarse como un hombre con cicatrices visibles y heridas invisibles, con contradicciones y errores, pero también con la capacidad de reconstruirse una y otra vez, porque al final lo que sobrevive no es la fama, ni la belleza, ni los contratos, es la verdad, y Gabriel Soto ha comenzado a abrazar la suya sin pedir permiso, sin pedir perdón, mostrando que incluso en el corazón de las tinieblas hay luz, que incluso tras el escándalo más humillante puede haber redención, y que la historia de un galán también puede ser la historia de un hombre que se niega a rendirse, que lucha contra sus propios fantasmas y que está dispuesto a contar su verdad, aunque le duela, aunque no lo crean, aunque lo juzguen, porque esa es su fuerza y también su legado. Cada publicación suya en redes sociales se convierte en una bomba de tiempo que puede detonar en cualquier momento, desde una frase mal interpretada hasta una simple fotografía tomada fuera de contexto. Gabriel Soto vive permanentemente bajo una lupa que no perdona, donde cada gesto puede ser destruido por los comentarios crueles del público o transformado en combustible para los medios que se alimentan del escándalo. Lo más inquietante es que, a pesar de vivir rodeado de controversias, él no ha huido, no se ha escondido, no ha construido una muralla de silencio. Al contrario, ha decidido enfrentar la tormenta con la frente en alto, ha asumido sus errores, ha pedido perdón cuando lo ha creído necesario y ha denunciado la brutalidad del escrutinio público, como pocos lo han hecho antes, en un mundo donde la fama parece alimentarse del dolor de los otros. Gabriel ha optado por mostrar su dolor propio con una crudeza que estremece, sin filtros, sin máscaras, sin miedo. Y es precisamente eso lo que ha dividido a la opinión pública. Algunos lo llaman valiente, otros lo acusan de victimizarse. Pero lo cierto es que lo que Gabriel ha hecho requiere un coraje que muy pocos se atreven a mostrar, porque hablar de salud mental, de ansiedad, de soledad, de pensamientos oscuros, cuando se es una figura pública adorada y odiada al mismo tiempo, es exponerse a un juicio despiadado que no tiene piedad ni memoria. Gabriel lo entendió, y aún así eligió hablar en una entrevista en vivo con la voz quebrada y los ojos a punto de estallar en llanto. Confesó que había considerado dejarlo todo, irse lejos donde nadie supiera quién era, donde pudiera dormir sin miedo, sin la presión constante de mantener una imagen perfecta. Lo más devastador fue cuando habló de su hija, esa pequeña luz que, según él, le salvó la vida. Verla dormir me recordó que tenía razones para seguir luchando, dijo, mientras el silencio en el estudio se hacía denso, incómodo, humano, porque en ese momento el galán de las telenovelas desapareció por completo, y en su lugar apareció un padre, un hombre roto, intentando reconstruirse en medio de sus ruinas. Pero eso no fue todo. También reveló que durante años se sintió como un producto comercial, que su valor en la industria dependía exclusivamente de su apariencia, de su fama, de los números de audiencia, y no de su talento ni de su esencia. A veces me sentí un objeto decorativo, una mercancía, confesó con una mezcla de rabia y resignación. Y ese dolor acumulado fue lo que finalmente lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre: buscar ayuda profesional. Gabriel contó que lleva años en terapia, enfrentando sus demonios internos, reescribiendo su historia emocional, tratando de reconciliarse con el niño herido que aún vive dentro de él. Pedir ayuda no me hizo débil, me hizo libre, dijo con una firmeza que dejó sin palabras a todos los presentes,
porque en ese instante, él no estaba actuando, no estaba interpretando ningún papel, estaba siendo él mismo sin guión, sin poses, sin defensa. Su vulnerabilidad fue su acto más poderoso, y aunque muchos lo aplaudieron por su honestidad, otros se burlaron, lo criticaron, lo acusaron de usar su dolor como una estrategia mediática. Pero él no respondió a esos ataques. Simplemente siguió hablando con verdad, con intensidad, con una mezcla de rabia y ternura, que solo alguien que ha tocado fondo puede transmitir. Y es que Gabriel Soto ya no está interesado en mantener una imagen perfecta. Ya no quiere sostener una fachada construida por otros. Ahora quiere ser dueño de su historia, incluso de las partes más oscuras, incluso de las cicatrices que antes intentó esconder, porque entendió que ser famoso no significa ser invulnerable, que detrás del brillo de las cámaras hay un ser humano que sangra, que llora, que se rompe, y que aún así sigue de pie, y mientras el mundo lo sigue mirando como el galán inquebrantable, él ha elegido mostrarse como lo que realmente es: un sobreviviente, alguien que ha cruzado el fuego de la exposición pública y ha salido del otro lado con más fuerza, con más empatía y con un mensaje claro para todos los que lo escuchan. No se trata de ser perfecto, se trata de ser real, y en esa verdad radica su mayor poder, su redención y su legado. Donde cada error se multiplica por 1000 frente al juicio silencioso del público, Gabriel Soto decidió enfrentarlo sin red de seguridad, sin cámara, que corte, sin edición, que disimule allí sobre las tablas desnudo de todo artificio. Se jugó no solo el respeto artístico, sino también su propia autoestima, porque el teatro exige verdad, y Gabriel estaba decidido a ofrecérsela por completo a su audiencia. Esta etapa marcó un antes y un después. En su trayectoria profesional, fue la prueba de que ya no buscaba complacer, sino expresar, de que ya no necesitaba gustar, sino conmover. Su incursión en obras dramáticas complejas, con personajes rotos, ambiguos, desgarradores. Fue su manera de dejar atrás al galán perfecto de las telenovelas y comenzar a construir al actor íntegro que siempre quiso ser. Pero esa evolución también le trajo enemigos, porque en el mundo del espectáculo, cada paso fuera del molde genera resistencias, críticas malintencionadas y comparaciones que buscan desacreditar, en lugar de comprender. Sin embargo, Gabriel se mantuvo firme, enfocado, determinado a no dejarse arrastrar nuevamente por la corriente superficial que lo había consumido en el pasado. Lejos de las cámaras, comenzó a explorar otros intereses: escribir, producir, colaborar en causas sociales, hablar de salud mental desde su experiencia, y convertirse poco a poco en un referente de vulnerabilidad pública, en un entorno donde lo emocional suele esconderse o maquillarse. Su vida profesional tomó una dirección más auténtica, pero su vida personal seguía bajo la sombra de la atención mediática, especialmente por el vínculo indestructible con sus hijas, quienes se convirtieron no solo en su refugio, sino también en su brújula emocional. Cada decisión, cada proyecto, cada palabra que compartía en entrevistas parecía estar pensada desde la paternidad, desde ese amor profundo que lo conectaba con lo más puro de su existencia. Gabriel sabía que lo habían desnudado, lo habían expuesto, lo habían juzgado, pero también sabía que el tiempo cura, que la verdad se impone, y que el trabajo honesto acaba prevaleciendo. Por eso eligió reconstruirse desde adentro sin esperar aplausos, sin buscar redención pública, simplemente siendo coherente con lo que sentía. Porque entendió que no podía controlar lo que decían de él, pero sí podía elegir qué hacer con eso. Y en ese camino de reconstrucción hubo una transformación silenciosa y poderosa. Gabriel Soto dejó de ser el actor perseguido por escándalos, y así termina esta historia, que no es solo la de un actor, ni la de un galán de telenovelas, sino la de un hombre real, que ha caído, ha llorado, ha dudado de sí mismo, pero que ha tenido el coraje de levantarse, de reconstruirse, y de hablar con el corazón, en un mundo que castiga la verdad. Gabriel Soto no es perfecto. Y justamente ahí reside su mayor fuerza, porque en sus errores, en sus confesiones, en sus silencios rotos y en sus lágrimas expuestas, hay un mensaje poderoso para todos los que lo han seguido durante años. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar,
o si simplemente crees que vale la pena seguir descubriendo lo que hay detrás del brillo y la fama. Te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal, activa la campanita de notificaciones y regálanos un like para que más personas puedan conocer la verdad detrás de las historias que otros prefieren callar, porque aquí no contamos chismes, contamos verdades y lo hacemos desde el alma. Nos vemos en el próximo episodio donde una nueva historia está a punto de ser revelada.